Una de las preocupaciones más importantes del pensamiento medieval fue la relación entre la teología y la filosofía, entre la fe y la razón. Durante la Edad Media, la filosofía bebió del cristianismo porque él explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que les rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, y el cristianismo se convertiría, además de una religión, en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes de la época. La filosofía cristiana será el resultado de un intento de síntesis entre dos supuestos fundamentales de la tradición filosófica pagana: la inteligibilidad natural del mundo y la razón como facultad principal del conocimiento, y las verdades reveladas por la nueva religión. No se debe olvidar que el cristianismo no es una filosofía porque los conocimientos que les aporta provienen de una autoridad fuera de la razón humana. Además, según avanza el Imperio Romano, el saber filosófico tradicional se teñía de aptitudes y conocimientos religiosos. Podemos hablar de filosofía cristiana desde el momento en que algunos cristianos utilizaron la filosofía griega con fines apologéticos que se favorecerían la disolución de una nueva religión. Esos primeros cristianos son los llamados padres de la Iglesia, y así la primera filosofía cristiana se llamaba patrística. La revelación cristiana es la culminación natural del saber filosófico. Este principio provocará que los filósofos descubran un nuevo campo de reflexión. Nuevos temas, por ejemplo, la creación, la contingencia del mundo, la espiritualidad del hombre humano. La filosofía patrística encontró fundamentalmente tres corrientes filosóficas asentadas en su época. El neoplatonismo, en principio el más atractivo para el cristianismo, por la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, queriéndose identificar lo sobrenatural, lo divino, la salvación eterna con el mundo de las ideas. El aristotelismo, que era el más difícil de cristianizar por su empirismo y su materialismo. El estoicismo fue una filosofía ética posterior a Platón. Uno de sus principales representantes fue Séneca, quien defendía el dominio de la razón sobre las inclinaciones naturales del hombre, en contra de los hedonistas, que afirmaban que el fin del hombre era la felicidad en los placeres. San Agustín de Hipona cristianizó la teoría platónica y trató de mostrar que la religión y la ciencia no tienen por qué ser adversas. Recibió una fuerte influencia del neoplatonismo, así como del estoicismo. Su objeto de estudio era la realidad eterna. Todo su pensamiento se resume en dos grandes problemas que desea enfrentar por encima de todo, a saber, conocer a Dios y conocer al hombre. Deseo conocer a Dios y mi alma, que te conozca, conocedor mío, que te conozca tal y como soy conocido. El conocimiento del hombre sobre sí mismo permite alcanzar el conocimiento de Dios. En la medida en la que el ser humano comprenda a Dios, se comprenderá a sí mismo. Conocer el procedimiento para alcanzar las verdades es demostrar que es posible conocer la existencia de Dios, quien es la fuente de toda verdad. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás aborda el tema de la existencia de Dios en varias perspectivas, desde la polémica escolástica de las relaciones entre fe y razón. Estudia el tema de Dios desde dos puntos de vista, la teología existencial y la teología esencial, es decir, en primer lugar se ocupa del tema de la existencia de Dios y en un segundo lugar sus propiedades o características. Utilizó y manipuló los argumentos aristotélicos para intentar fundamentar una demostración de la existencia de Dios. No es menor mérito de Santo Tomás el equilibrio que parece lograr entre la razón y su ejercicio y la fe y su práctica. Los dos ámbitos le interesaron, aunque sin duda el motor de su extraordinario esfuerzo filosófico fue la experiencia religiosa que siempre le acompañó. Santo Tomás de Aquino propone las 5 vías, la primera siendo el argumento del motor, es decir, que necesita que alguien lo mueva. Dios es el primer motor. La segunda, el argumento de la causalidad. Todo efecto supone una causa. Dios es la primera causa. Tercer argumento, del ser necesario. Los seres naturales y el hombre somos seres contingentes perecederos. Se necesita un ser necesario que no dependa de nadie. La cuarta vía siendo el argumento del ser perfecto. Los seres naturales y el hombre somos imperfectos. Solo Dios es perfecto. La quinta y última, el argumento del ser inteligente. La inteligencia humana es limitada, siempre en continuo desarrollo. Solo Dios tiene la inteligencia infinita. Guillermo de Ockham. El pensamiento de Guillermo de Ockham da un giro del pensamiento eclesiástico.
Es casi una disolución del mismo. Rompe la confianza en las grandes síntesis entre la filosofía y el cristianismo y da lugar a una radical separación entre la razón y la fe, entre la filosofía, que ganaba independencia, y la teología. La confianza de Guillermo de Ockham en el conocimiento intuitivo y la negación de la existencia de los universales da precedente al empirismo moderno. La filosofía de Ockham se desarrolla aceptando los principios siguientes. La navaja de Ockham consiste en eliminar todo aquello que no fuera evidente o absolutamente necesario para la explicación de la realidad. Si tenemos dos teorías igual de sustentadas, debemos preferir la más simple. Principio nominalista. Todo lo que existe es individual. No existe esencias o naturalezas universales que sean comunes a múltiples individuos. Los conceptos universales son nombres que nos sirven para designar de la pluralidad de individuos que se parecen en algo. El principio empirista. El tomismo consideró que el objeto propio del entendimiento humano era la esencia de las cosas sensibles, pero para este pensador solo existe lo singular. Lo individual solo puede ser conocido por experiencia de lo singular, que permite conocer si la cosa existe o no. Principio voluntarista. El nominalismo, es decir, la negación de los universales, conduce a afirmar el privilegio de la voluntad sobre el intelecto en Dios y en el hombre. Se acepta así la absoluta independencia de Dios, de la cual se rige el orden del mundo. El mundo es así porque así lo ha querido Dios. Su crítica afectó a las raíces mismas del platonismo y al aristotelismo, y en consecuencia de la eclesiástica cristiana, contribuyendo a cerrar toda una época del pensamiento occidental y abrir el camino a la filosofía y a las ciencias modernas. Alberto Magno defiende la diferencia entre teología y filosofía partiendo de los principios en que cada una se funda. La teología se funda en la revelación divina, mientras que la filosofía tiene toda su base en la razón. Según eso, la filosofía tiene un valor propio y no solamente en función de la teología. Alberto era muy respetuoso de la autoridad de los filósofos, a quienes comparaba en la filosofía con los santos padres en teología, pero sabe acatar y distinguir esa autoridad sobre la competencia de cada uno. Tomó postura en favor del aristotelismo y enseñó que lo divino no se recibe a través de la razón, sino por la experiencia singular.